cosas. Melina, ¿nos escuchás? Buen día, Facundo y Guillermo acá desde La Plata. Hola, ¿qué tal? Buen día, chicos, ¿cómo andan? Sí, yo los escucho. Estoy justo con el sol, un poco complicado acá, pero No, Bien, está muy bien el sol. nosotros te vemos, nosotros te vemos. Excelente. justo que están hablando del clima y acaba de salir el sol para, no sé, ser... Disfrutalo que queda poco, me parece. Ya en 1 o 2 días Sí, ya sí, se queda nos va. poco. Melina, Sí. muchas gracias por este contacto con nosotros y para que nos cuentes un poco, bueno, leyendo y googleando, aparece esta cuestión de la deuda grande que tiene la nación hoy con la provincia y cómo la provincia lleva adelante esta política en salud. ¿Nos podés contar un poco de qué va ese informe presentado de El derecho a la salud bajo la mirada de los bonaerenses? ¿Qué tal? Buen día. Sí, exactamente. El estudio que hicimos nosotros tiene que ver para poder identificar las percepciones que tienen los bonaerenses en relación a la temática de salud. Eh, Precisamente lo que vos acabas de decir en relación a cómo identifican las maniobras, si se quiere, la administración que está haciendo el gobernador. Bueno, en los focus que hicimos sale un poco esto del condicionamiento que tiene el gobernador respecto a la partida más recortada, más achicada del presupuesto en salud. A grandes rasgos el estudio tenía que ver con identificar las percepciones que tienen los bonaerenses. Hicimos un estudio de 800 encuestas y algunos focus groups también. Estas 800 personas son bonaerenses afiliados a la obra social del IOMA. Saber las percepciones que tienen en relación a la privatización o no del Claro. servicio y todas esas cuestiones, y bueno, hemos reclutado bastante información al respecto, sí. Se habla un poco de la percepción, no de la percepción, sino del sistema de salud, y se dice, bueno, el eje privatizador de este gobierno tiene que ver con las falencias en el sistema de salud, etcétera. ¿Qué arrojaron los resultados de estos informes que ustedes realizaron, entendiendo que la salud pública es una de las banderas que también tiene la Argentina para con incluso el resto de los países acá cerquita, no hay que irse tan lejos? Sí, totalmente, no solo eso, sino bueno, eso, identificamos el ataque que hace el gobierno a la salud pública, como así también como el año pasado lo hizo hacia la educación, ¿no? Un poco nuestra premisa, comenzamos, digamos, con ese análisis, ¿no? Bueno, el año pasado tal vez el flanco de ataque fue un poco más la educación a nivel nacional, con todas las universidades y todo lo que fue con la gran marcha, sí, el día de hoy quiero decir, ¿no? Pero Sí. estuvo mucho más en agenda, y bueno, este año tenemos al epicentro en el IOMA y en el Garraham, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí dijimos, ¿cómo viene esto? Hay un correlato, o sea, hay un acompañamiento, hay un respaldo social en relación al deseo de que se achique, de que se ajuste, de que haya motosierra. Bueno, los datos nos dan que un 69%, 7 de cada 10 bonaerenses está en contra de privatizar el servicio, privatizar el derecho, ¿no?, a la salud. Y 2 de cada 3 son los que precisamente dicen que no haya motosierra en el sector salud, que haya mayor inversión, o sea, hay demanda en relación a la inversión. Perdón, escucho así como un poco de eco por eso. Hay demandas de inversión, de mejorar, digamos, bueno, por ejemplo, el intercambio, fortalecer la comunicación y de ampliar la cobertura, pero no por eso recortes, achique, ajuste, digamos. Esas palabras no las... Podríamos decir que eso, que 7 de cada 10 bonaerenses no está para nada de acuerdo en enlazar esas dos cuestiones, ¿no? Sí. Respecto a IOMA, ¿los bonaerenses tienen imagen positiva o imagen negativa? ¿O cómo ven el funcionamiento de la obra social? Bueno, también en relación al funcionamiento, a la calidad del servicio, digamos, de la atención brindada, la pregunta iba por la atención, hay un 60% de los bonaerenses que la califica de buena y muy buena y solo un 13% la califica mala. Eso también fue un indicador importante, si bien este estudio no está encarado hacer un balance del IOMA como atención, sí fuimos a preguntar por esta cuestión de la calidad pública, ¿no?, la calidad del servicio, del derecho, pero además porque son 2 millones de los afiliados, ¿no?, más de 2 millones de los bonaerenses afiliados a IOMA. Entonces, una obra social gigantesca. Gigantesca, así todo eso, ¿no?, digamos, cuánto hay de estigmatización, cuánto hay de ataque del gobierno, y bueno, hay un 60% que la califica de buena. Incluso después en los focus que pudimos ir un poco más al testimonio, testimonios impresionantes de operación de cadera financiada un 100% por la obra social por IOMA, operaciones costosísimas, que incluso los mismos pacientes, digamos, bonaerenses, ¿no?, nos decían que hubiera sido imposible en el sector privado encarar una operación de semejante envergadura, o un 70% de cobertura en una medicación crónica de otra persona, otro varón también. Eso, ¿no? O sea, la evaluación
frente a lo que uno diría la estigmatización, los ataques, bueno, no hay un correlato con eso. Una más. Sí. ¿Y los bonaerenses creen que es transparente el manejo de IOMA? ¿Eso lo han podido No medir? fuimos a ese tipo de preguntas, claro, por eso te digo, digamos, fue como muy a grandes rasgos, no puntualizamos. En el Focus algunos testimonios han salido, por eso digo, salió algún testimonio, digamos, no muy luminoso, así como están estos. Pero la realidad es que han primado más los optimistas, digamos, los que decían, sin una cobertura pública yo no hubiera podido acceder. Mismo así te digo con la defensa de las demandas que están teniendo los trabajadores del Hospital Garrahan, como mucho acompañamiento. O sea, la conclusión un poco del estudio es que la salud sigue, o sea, es considerada como un derecho colectivo a defender de posibles recortes y sigue siendo un valor de mucha representatividad, o sea, un valor identitario de los bonaerenses importante defender la salud pública. Melina, a propósito de eso, no sé si en el informe Sí. encararon la contienda electoral que se viene, si se vislumbra por algún lado, pero ¿qué pensás vos como socióloga, también como, bueno, frecuentadora de estos ambientes, en términos de eje, de campaña, de causa, digamos, la salud pública? ¿Es un eje que le llega a la población a la hora de ir al cuarto oscuro, ir a la urna? Sí, esto te lo digo ya a título personal, digamos, el trabajo lo hicimos con el espacio de Nueva Argentina, en colaboración con la carrera de Sociología de las Facultades Sociales, y no tiene un condimento electoralista, digamos, no fuimos a medir Claro, eso, imaginaba, sí. si bien hicimos algunas preguntas en relación a... digamos, en relación a, ahora te digo, el resultado es que el clima electoral está polarizado. La pregunta tenía que ver, bueno, con una evaluación de la gestión actual del gobierno, ¿no? Con el presidente actual. Y bueno, nos da un clima polarizado. Eso de por sí. Ahora, yo a título personal te puedo decir que la realidad es que no sé bien cuánto puede llegar a impactar en el cuarto oscuro. Ya los últimos años, bastante de atrás, ya damos cuenta que sigue siendo un terreno súper misterioso y súper inabarcable, poder llegar a, bueno, las encuestas, cuánto pueden acercarse a lo que verdaderamente sucede. Si lo último de la semana, si los escándalos actuales, si lo que está sucediendo va a tener un impacto o no. La realidad es que es muy complejo el asunto. Lo que sí podemos abordar a partir del estudio es que, digamos, como emblema de nuestra identidad, educación, que lo fue el año pasado, tanto como salud este año, bueno, siguen constituyendo un valor importante para la ciudadanía, para los bonaerenses en este caso, que fue donde medimos a ellos y a ellas. Y creo que un poco tal vez lo más luminoso, lo más esperanzador es que, bueno, sigue siendo un valor importante que están dispuestos a defender de achiques, de ajuste, que no va por ahí, que las demandas van por un lado de mayor inversión, ¿no? Mayor presupuesto, que funcione mejor, pero que no pase a órbita privada. Melina, perdón, pero Sí. siguiendo en esta clave, un poco el símbolo motosierra es una cuestión más bien mediática, ¿no? Y de expansión, que en términos concretos Totalmente. después cuando llega la pregunta en los... Sí, totalmente. Sí, ¿no? Sí, no solo eso, sino mira, yo participé, justo cuando me preguntas a título personal, participé hace 2 años de una investigación que tenía que ver un poco más, dado lo que ya estaba pasando con el candidato actual, ¿no? Con nuestro presidente, sobre juventudes, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué piensan las juventudes? Mediáticamente son de derecha. Bueno, ¿son verdaderamente de derecha? O sea, ¿se inclinan por este candidato que dice lo que dice y pregona lo que pregona? Pero los pibes no nos daban eso, o sea, en las pibas y los pibes nos daban que defendían la educación pública, que no querían que se privatizara la universidad, que entendés un montón de cosas, entonces uno diría, che, ¿son de derecha o no son de derecha? Bueno, y ahí entramos en este mundo enloquecido, muy, digamos, muy rico para quienes investigamos estas cuestiones, estos patrones de conducta, pero bueno, sí, no era así, ¿viste? ¿Me puedo meter con el método de armado de la encuesta? O sea, Sí. la provincia de Buenos Aires es muy grande. Te diría que son 5 provincias o 5 regiones diferentes dentro de una misma provincia. ¿Pudieron medir el interior profundo? ¿Cómo armaron, digamos, la metodología para que sea dentro de todo lo más representativa posible? Sí, mira, es representativa desde el punto de vista que utilizamos como cuota, digamos, la tercer cordón y partidos del interior. No hicimos, por el momento también es muy reciente y hay más cosas incluso para seguir indagando, ¿no? Pero no hemos hecho una segmentación a nivel municipal o de algún partido particular. Utilizamos una gran cuota bastante segmentada, tanto te diría con variedad, bueno, de género obviamente, pero también de edad.
¿no? Fue como bastante diversa. Así que si me preguntás por algún partido en particular, no tendría para darte ningún dato concreto. Melina, la última, no te robamos más tiempo, te dejamos Sí. disfrutar un poco más del sol. No, bueno, sí. Recién en el bloque anterior hablábamos de en las próximas elecciones hay 100 candidatos del Fuerza Patria que vienen justamente del sistema de salud. A fin de cuentas, en este relevamiento que ustedes hicieron, hay una valoración más que positiva de la salud, así todo como está en la provincia de Buenos Aires. Del sector público, sí, Del sin sector duda, público. sin duda. Creo que digamos, siempre, no soy asesora y esto va por cuenta personal, no soy asesora ni mucho menos, pero digo, siempre con la perspectiva de mejorar la calidad, la realidad es esa. Ahora, en los focus también nos ha salido un poco esto que les decía, creo que al comienzo, como comenzamos las preguntas, digamos. Hay cierto conocimiento de los bonaerenses, según los focus que nosotros relevamos, que están al tanto de los recortes que vienen de arriba. O sea, un poco incluso la calificación hacia el gobernador tiene que ver con que hace lo que puede con lo que está teniendo en este momento. Hay una noción, perdón por el timbre, estoy... No hay problema, no hay problema. A trabajar. Soy docente. Sí, en media horita. Digamos, hay un grado de conocimiento, además porque están al tanto, digamos, por ejemplo, hemos tenido testimonios que dicen, bueno, sí, los plazos se están extendiendo un poco más, antes era un poco más ágil, antes era más rápido tal y tal cosa, y hay de alguna manera como una adjudicación de todos esos inconvenientes en relación a desde arriba, ¿no? A más arriba, y ahí sí viene toda esta digamos, cascada de responsabilidades y llega hasta presidencia. Pero si se tiene como un poco, ¿no? Que nosotros sentimos que si se tiene como emblema esto de que la salud pública sigue teniendo que permanecer en la órbita del Estado, ¿no? Y mejorar la calidad del servicio, mejorar la cobertura. Sí, yo creo que sería interesante. Es un lugar importante, sobre todo por lo del Garrahan, porque lo del Garrahan tuvimos que un 73% de los bonaerenses está de acuerdo y acompaña los reclamos, los considera justos. Incluso en los mayores de 60 años nos dio con más de un 80% acompaña. Incluso en los jóvenes también. Entonces, es un tema, lo del Garrahan realmente fue un tema. Lo medimos como una pregunta, si se hiciera una investigación un poco más profunda, y yo creo que lo del Garrahan también tocó muchas sensibilidades, incluso bueno, lo que está sucediendo ahora con el tema de discapacidad, que no lo hicimos, pero digo, me imagino que también. O sea, son temáticas bastante sensibles a la ciudadanía, y bueno, si se refleja o no en las elecciones del fin de semana siguiente, próximo, lo hablaremos Sí. el día lunes. Sí, totalmente. Con los números Claro, puestos. Es más, yo voy a Claro. aprovechar en este sentido para hacerte un chascarrillo de sociólogos también con esto de las encuestas. Dice que Sí. las encuestas son como las morcillas. Cuando sabes cómo se hacen, capaz que no te da ganas de comerlas. Precisamente la morcilla no la como porque no me gusta, pero sí, tal cual. Y tiene que ver un poco con eso. Sí, totalmente. Pero bueno, no me gusta el choripán. Es importante, Por decirlo. igual es importante Claro. medir esto de la salud porque hay un sentido común, hasta incluso porteño, de que todos los bonaerenses se van a atender a Capital Federal, cuando en realidad, Casi que al revés te diría. sí, no sé si al revés, pero funciona muy bien y aquí en La Plata también hay muchos hospitales y de muy buena calidad. Y es importante que la Sí, gente- totalmente, hay de todo. Acá incluso algún testimonio que afiliado a IOMA que vivía en Ciudad de Buenos Aires nos pasó, pero era para bonaerenses. Sí, después, bueno, digamos, en nuestra ciudad tenemos un jefe de gobierno en este momento que también es vinculado a cuestión de salud. Hace unos meses, no sé bien cuánto ha prosperado, la realidad es que no le hice un seguimiento, pero bueno, también quiso un poco cercenar quienes se atendían en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, recuerdo. De General Paz para afuera, ahí también había todo ¿no? La mirada de la educación como, segmentada, estigmatizante, excluyente. Bueno, un poco vemos que si defendemos la salud pública, que si seguimos considerando que la salud tiene un valor identitario importante que está relacionado con la dignidad y con la equidad de las personas, bueno, entendemos que 7 de cada 10 bonaerenses está de acuerdo con que se democratice más el servicio, que funcione bien, que va por ahí, que la salida es por ahí y no de tipo reducción, de tipo exclusión, de tipo ajuste, ¿no? Total. Motosierra. Melina, te agradecemos estos minutos con nosotros. Será hasta la próxima. Después del lunes vemos también ahí y seguimos analizando un poco cómo está la realidad. Gracias. Dale, muchas gracias a Chau, ustedes chau, por el muchas espacio. gracias. Gracias, chicos. Por favor. Hasta luego. Chau. Melina Alcaraz, socióloga e integrante de este informe que llevó por nombre El Derecho a la Salud bajo la mirada de los bonaerenses, realizado por el Centro de Estudios Nueva Argentina. Y un poco lo que se dice, Guille, ¿no? Cuando se baja la espuma
de que lo que la opinión pública la maneja Majul, Feynman o Laje, Yo tengo lo que idioma, sobrevuela es esto. ¿Usted Andá tiene bien, idioma? No, yo estoy pobre.